Hola, tenemos hoy para Enlace Judío y en el contexto del evento de la Universidad de Tel Aviv de este año de Innovation Day 2020, tenemos el honor de platicar con el doctor Carlos Elizondo. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carol? Qué gusto. Me encantaría que empezamos a platicar con la vasta trayectoria que tienes como investigador y director del CIDE, embajador de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y como miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Platicar sobre las tendencias, las ideas innovadoras hacia un mejor futuro bajo el contexto que estamos viviendo en México y en el mundo, que no es sencillo, es bastante complejo y se requiere de toda esta perspectiva innovadora y también con este ingrediente de expertise que tienes tú. Sabemos que algo que ha hecho esta pandemia, como muchas otras pandemias en el pasado, es ampliar las brechas, ¿no? Ampliar las brechas en las sociedades. Por ejemplo, lo vimos al inicio de la pandemia en México, ¿no? Que era un lujo esto de quedarse en casa. Incluso ahora, con el aprendiendo en casa, el sistema de educación pública, pues vemos una brecha en conectividad. ¿Cómo vislumbras tú que esta pandemia y la oportunidad que nos está generando pueda acortar la brecha, elevando el nivel de los más desfavorecidos? Pues la verdad es que, primero, mucho gusto, gracias por la entrevista. Eh, lo más complicado para hoy poderte responder esa pregunta es que tenemos un gobierno que no parece estar muy preocupado ni por el futuro digital, ni por el futuro de las energías limpias, ni por las nuevas economías, sino está como obsesionado en temas del pasado. Refinemos gasolina, usemos combustorio para generar electricidad, demos clase a distancia con telesecundaria, el método más pasivo que hay. Yo te mando ahí la señal y tú haces con ella lo que quieres. Y entonces, lo que estamos viendo a lo largo del mundo es que las pandemias están desnudando a los gobiernos. Se ve quiénes son en la crisis. Por mejor que planees una administración, por mejor que hayas sido capaz de diseñar tus estrategias y de estarlas implementando, que no era el caso de este gobierno, es en las sorpresas cuando se ve de qué tamaño está hecho el jefe del Ejecutivo y la administración que lo rodea. Y la pandemia, como en otros países gobernados por estos líderes, digamos, populistas, o sea, líderes que son el reflejo de un enojo contra la ciencia, contra las élites, contra, por muy buenas razones, los abusos de la clase política. Los tres grandes países de América están gobernados hoy, grandes en términos poblacionales, están gobernando hoy por tres líderes con esas características. En Estados Unidos Trump, en Brasil Bolsonaro, en México López Obrador. Y en los tres casos lo que hemos visto es una reacción desastrosa frente a la pandemia. Primero la negaron, luego pues trataron de reaccionar con la ciencia, pero siempre el ejecutivo queriendo ir por a su propia velocidad, preocupado por lo que él veía como su interés político, y luego ya con los votos acumulados, en los tres casos hablar de otra cosa, decir que somos los mejores en hacerlo. Y lo que sabemos de la historia, como bien decías, Carol, es que estas pandemias pues, son disruptivas y en general pues, afectan más a quienes menos tienen, por razones obvias. Una excepción son las grandes pandemias de la peste bubónica en la Alta Edad Media, que porque murieron tantos pobres, tantos campesinos, cambió la relación entre tierra, campesinos y señores feudales, y que se explica parte de la liberación de los peones después o de los siervos después. Pero en general, estas crisis, pues quienes tienen menos capacidad de protegerse son quienes pagan más. Y lo pagan primero con el cuerpo, como decías tú, digamos, quienes estamos en cierto tipo de tareas en general asociados con un mayor nivel educativo y con un mayor ingreso, pues hemos podido resolver buena parte de nuestra vida así, por Zoom. Pero quienes están en ciertos servicios esenciales, pero en general mal pagados, que en general son individuos con menos nivel educativo, lo tienen que hacer presencialmente. Entonces, el número de muertos entre quienes tienen primaria o menos en México por COVID es desproporcionadamente alto, y si a eso le sumas que los servicios de salud público son de muy mala calidad, la mortandad de quien entra a un hospital público es Alto. altísimo
respecto a lo que tienen quienes entran a los hospitales privados en su conjunto, que ellos mismos están muy segmentados entre los hospitales privados de punta, digamos, y hospitales privados pues más, menos sofisticados. Entonces, primero lo están pagando con muertos y lo están pagando con familias destruidas, porque perder al papá, a la mamá, al tío, lo que sea, te deja una cicatriz, no solo emotiva, que es importantísima, sino se puede haber muerto quien sostiene la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa va a ser la primera gran cicatriz que está dejando esta pandemia, con un gobierno que cree que basta distribuir dinero en sus programas sociales, a su clientela electoral, y no parece tener una estrategia realmente de contención y protección a los más vulnerables. El segundo elemento por lo cual la pandemia, por lejos de ayudar a los que menos tienen, los va a dejar más desfavorecidos, es lo que mencionaba en términos educativas. Es decir, la pandemia corre el riesgo, el país, como resultado de la pandemia, de generar un daño educativo mayúsculo. ¿Por qué? Pues porque Zoom no es el mejor mecanismo para enseñar, pero aún si lo fuera, requieres, pues, por el otro lado, conectividad, apoyo de los padres, no sé qué edad tengan tus hijos, pero los papás de niños más chicos están volviendo institutrices. O sea, la mitad del tiempo es apoyar a los niños en el Zoom. Pero si estás en una escuela primaria o de secundaria pública, primero no hay Zoom, hay televisión. Segundo, pues muchas veces los padres trabajan y no pueden apoyar. Tercero, no tienen las condiciones físicas, entonces hemos visto estas historias horrendas de 5 niños tratando de ver la tele al mismo tiempo, en una casa de por sí congestionada y con mala condición para el trabajo en casa, el trabajo intelectual, la lectura, etcétera. Entonces, pues vamos a ver un daño educativo que va a ser muy difícil subsanar, que va a ser más profundo entre quienes no tienen las condiciones para sacarle el mayor provecho a la educación a distancia. O sea, ahí va a haber una cicatriz muy, muy grande. Y tercero, pues lo que está haciendo esta pandemia es acelerar ciertos cambios tecnológicos. Y esos cambios tecnológicos están destruyendo empleo. Y una parte de ese empleo pues, va a ser empleo que no se va a recuperar nunca. Y entonces, pues ahí va a haber una nueva brecha entre quienes están empleados en la formalidad y quienes no. Estamos viendo pues, un crecimiento del desempleo por la caída de la actividad económica y una lenta recuperación del empleo formal, y todo esto está siendo absorbido por la informalidad. Entonces, entre la pandemia y la destrucción de empleo por la digitalización de una serie de bienes y servicios, pues el daño del empleo va a tardar años o más en recuperarse. Y además sabemos que quien sale de la economía formal, de un empleo bien pagado, aunque luego aparezca la oportunidad, a lo mejor ya no está capacitado para hacerlo, porque ya perdió pues, los conocimientos, los talentos, las técnicas. Y entonces pues, estamos ante una situación, yo creo que muy complicada. Y esa realidad que tú ves tan clara y que además no es nada más particular de México, porque como bien dices y se ha repetido en varios foros, ¿no? Países como Brasil, países como Estados Unidos, con estos gobiernos cuyas estrategias no necesariamente han sido las más certeras, y eso lo vemos con los números claros de mortalidades, ¿no? En la realidad y el impacto al país. La pregunta, la gran pregunta es cómo sabemos si el coche está avanzando hacia ahí, cómo poder, pues, detenerlo, cambiar su curso, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, lo primero, Carol, es, si bien los 3 países lo han hecho muy mal, México se distingue de los otros 2 en que es el país que menos apoyo está dando a los actores económicos, a los empresarios o a los trabajadores. Es decir, los programas sociales del gobierno atienden a los que atendían. Les adelantaron la mensualidad o el pago bimestral, pero el albañil que se quedó sin trabajo no tiene apoyo alguno. El trabajador de la industria manufacturera que perdió su trabajo no tiene apoyo alguno. Y si ves Brasil y ves Estados Unidos, pues hay una serie de programas para ellos. En Brasil hay una bolsa gigantesca para que todos aquellos que tienen cierto nivel de ingreso tengan un apoyo y se puedan quedar en casa y no se expongan, etcétera.
si ves los apoyos a las empresas en Estados Unidos y en Brasil versus México, pues el nuestro es el más chiquito casi del mundo. Entonces, nada más ahí, en eso sí nos distinguimos de los otros dos porque lo estamos haciendo peor. Hay una ventaja, sin embargo, que quiero subrayar, que con países que gastan tan mal el dinero como Brasil y México, el propio Estados Unidos sabe unos escándalos de cómo se ha repartido este dinero, quizá es mejor no haber hecho unos programas masivos de ayuda que hubieran generado unas corruptelas mayúsculas, una distorsión en el gasto público mayúsculo, hubiéramos salido con aún más deuda con respecto al PIB de lo que vamos a salir. Entonces yo creo que ahí la prudencia fiscal del presidente la comparto. Ahora, vamos en una cierta dirección, las cosas no están saliendo bien, pero el presidente no lo ve así. El presidente cree que está la economía rebotando, o eso nos dice. El presidente dice que somos ejemplo mundial de manejo de la pandemia, no se lo crea, pero eso nos dice. Entonces, no creo que vayamos a ver una vuelta en U, donde se reajusten algunas de las políticas que no están funcionando, más allá de la pandemia. Hay muchas otras que podrían mejorar. La economía ya venía estancada antes de la pandemia por una serie de decisiones, pues viene en caída libre, y en caída libre viene de inversión privada, y mientras no haya inversión privada no va a haber recuperación de la economía, y el gobierno no parece estar interesado en entender qué es lo que estaba saliendo mal antes de la pandemia y qué podemos estar haciendo mejor para pues, aprovechar las oportunidades que hay, que son muchas, como parte de este dislocamiento entre China y Estados Unidos. México tiene una oportunidad extraordinaria, pero hay que tener un país más proactivo, un gobierno más proactivo para poderlas aprovechar mejor. Entonces, digamos, no veo una vuelta en uno, no veo que un gobierno que diga, pues vamos en mala dirección aquí en el coche, vamos a darle la vuelta. Y hablando buscando una respuesta corta a modo de predicción y tomando el tema que sacaste de economía y la letra U, ¿cómo vislumbras la resiliencia de nuestras finanzas y del mundo en general? ¿Ves que estas predicciones son de una B chica, una W, una U, una L? México no va a tener B chica, salvo que tengas muy mala letra. Es decir, una B que es así, toda mal escrita. Pero si tienes lo que es una B chica, lo que aparece cuando le tecleas la B chica aquí a la computadora, no va a ser B chica. Nadie puede creerse esa historia. Es más, los datos de Hacienda te dicen que no va a ser una... Los optimistas datos de Hacienda que te dicen que este año vamos a decrecer 8% cuando el grueso de los economistas creen que 10%, que te dice que el año entrante creceríamos 4%, cuando el grueso de los economistas creen que menos de 3%, pero ya lo de Hacienda no es una B chica. Pues eso ya no hubo. Entonces está bien. Está simpática los alfabetos de la crisis, pero no va a pasar. No va a pasar. Y tampoco creo que vayamos a ver una W, porque pues no estamos rebotando tanto como para que vaya a ser una nueva caída. Además, vamos a una salida muy lenta que tendrá altibajos. Hay analistas que piensan que el nivel del PIB, o sea, de la riqueza que generaba el país, al arranque de este sexenio, no lo vamos a ver hasta el 28, o sea, 10 años después de que empezó el Obrador, y eso sin tomar en cuenta que la población pues, habrá aumentado menos rápido que en el pasado, pero de forma importante. Entonces, no hay espacio para ese tipo de optimismo, de acuerdo a mi análisis. Sí creo que va a ser geográfica y sectorialmente muy diferenciado. Sí veo mucha fuerza en la recuperación manufacturera y los estados más vinculados con el Telecán, pues van a tener con el TEMEC, ahora van a tener quizá una recuperación que se parezca más a la B chica. Los estados pues, que dependen del turismo pues van a tener un electrocardiograma del muerto, es decir, van a tardar mucho realmente en verse vida en esa falta de actividad económica. Los estados más vinculados a la economía mexicana, los servicios, etcétera, va a tener una crónica deficiencia de demanda, porque el mexicano va a estar empobrecido como resultado de esta pandemia. Entonces, habrá que ir viendo con más calma sector por sector, región por región, pero el promedio luce bastante mal. Y hablando de la población, la pandemia, algo que también ha hecho, Carlos, es
dar una evidencia de la necesidad de la población por tener pensamiento crítico y por tener una cierta cultura científica. O sea, hoy en día la pandemia nos evidenció que necesitábamos tomar decisiones nosotros los mexicanos como individuos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay ahí un estudio que muchos incluso se quedaron en casa antes de que el gobierno lo dijera, pero digo, más que eso, saber cuidarnos también incluye cierta cultura científica y poder leer hoy en día los avances de las vacunas indica que se requiere una cierta cultura científica. Como profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, ¿cómo sugerirías enfocar los esfuerzos hacia darles a los jóvenes mayores herramientas y enrobustecer su preparación para darles ese pensamiento crítico, esa cultura científica? Porque la pandemia acaba, pero vienen otros retos, y viene el calentamiento global, y vienen muchos retos que van a requerir de ese pensamiento crítico y de esa cultura científica. No, ciertamente es una de las grandes ambiciones que como país hemos tenido siempre, es lograr tener una educación de calidad, lo más amplia posible, y poder construir ese ciudadano que requiere la democracia y que requiere la sofisticada economía de nuestra época, y de que estamos muy lejos de ello. Había una reforma educativa que yo creo que iba en el sentido correcto, en el sentido de fortalecer las competencias y conocimientos de los estudiantes a través de un sistema educativo que reclutara a los mejores maestros, que promoviera a los mejores maestros, cambiar los contenidos pues, más de cara a cómo enseño a la gente a pensar y menos de la forma tradicional, me repite las fechas de la historia patria. Le faltaba mucho para aterrizar esa reforma, pero estamos yendo claramente en el sentido inverso. Entonces, pues seguiremos teniendo una amplia parte de nuestra población que no tiene las competencias educativas óptimas para una vida personal lo más provechosa posible y por lo tanto con serios problemas a la hora de enfrentar pues, fenómenos tan complejos como la pandemia. Ahora, aún con los déficits educativos que tenemos, pues un gobierno con mensajes claros y aprovechando pues, el poder que tiene la presidencia para diseminar información, pues nos permitiría haber enfrentado mejor ciertos temas críticos. Sabemos que el uso de cubrebocas no es que resuelve el problema, pero aminora el ritmo de contagio. Entonces un presidente que se niega a usarlos, salvo cuando viaja en avión y le están tomando la foto. Entonces sabemos que hay una serie de medidas de higiene que conviene tener y aunque el gobierno ha hecho una buena, en ese sentido, se montó bien en el gran esfuerzo aquel de la pandemia anterior, la de la influenza, creo que se ha internalizado mejor lo de la lavado de manos, etcétera, pero se podría hacer aún más. Y ciertamente un tema que tú mencionas que va a ser muy importante. México no ha tenido hasta ahora un momento antivacunas importante. Eso es un problema que hemos visto en muchos países más desarrollados que el nuestro. Hay que decirlo que la forma en la que se disemina la información ahora en las redes sociales, Facebook, etcétera, pues permite, no sé si has visto este fantástico documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, que explica muy bien cómo se puede expandir con más rapidez la mentira que la verdad. Como virus. Más que sí, como el virus más letal, porque la verdad es mejor negocio para las grandes plataformas que el pensamiento más crítico, menos escandaloso, que menos pleito genera. Pero bueno, uno de los retos que vamos a tener en todos los países cuando esté la vacuna es, bueno, primero estar seguro que es una vacuna bien probada, etcétera, no hacerlo con prisas, pero lo segundo es realmente lograr vacunar a un porcentaje significativo de la población, porque si hay una reacción en contra de la vacuna, pues no podremos tener pues, la ventaja que te da la vacuna, que es ir dejando atrás, por lo menos en el plazo que dure la inmunidad de la vacuna, a este horrendo virus. Cierto, cierto. Y como investigador, ¿has sentido el impacto de la pandemia en los temas de colaboración entre colegas o tenido que reorientar ciertas investigaciones que tenías en curso? Bueno, ciertamente
pues se ha suspendido la actividad científica tradicional, los congresos, los seminarios, etcétera. Pero pues, la verdad es que por un rato estos medios funcionan muy bien. Digo por un rato porque esas reuniones no solo es el intercambio de un paper, la lectura del otro, lo que sea, es toda la sinergia, las redes, el intercambio que se da en el café, el conocimiento de alguien nuevo que te va a ayudar a hacer tal o cual trabajo en el futuro. Pero pues esperemos que sea temporal, ¿no? Esperemos que sí. Carlos, hablando de innovación, que es el tema de estos días que organiza la Universidad de Tel Aviv, ¿qué viene primero? ¿El descubrimiento o la necesidad? Es decir, la oferta del conocimiento porque fui innovador y entonces aquí está lo que innové, o más bien la demanda por algo innovador. Ahora no sé, supongo que hay de los dos, ¿no? Yo creo que hay ejemplos de las dos cosas, pero si no hay una necesidad de lo que alguien inventa, pues va a tardar mucho más tiempo en aterrizar. Vamos al caso del Zoom. O sea, el Zoom se inventó hace muchos años, pero iba con enorme lentitud, pues porque no hubo la necesidad. Apareció la necesidad y se volvió pues, un instrumento, es una palabra, ya no, nos vemos en el Zoom, aunque sea otro medio que estás usando, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de los dos, pero no soy un experto que te pueda realmente contestar de una forma interesante esa pregunta. Esa pregunta sobre innovación. En la historia de la ciencia debe haber mucho estudio al respecto, ¿no? Correcto. Y bueno, pues me encantaría escuchar una mini resumen, porque obviamente todos queremos escucharte el 30 de septiembre en tu ponencia que titulaste El gobierno de López Obrador ante la elección del 2021. Si nos pudieras dar así como un avance a modo de que todos tengan ganas de sumarse con Z y doble O. Yo creo que quiero que se sumen y que se sumen en el sentido de la S. Supongo que todo ciudadano en una sociedad democrática como la nuestra tiene que estar interesado en las elecciones. Cuando además venimos de una elección que le dio tanto poder al presidente, por el triunfo aplastante que tuvo él en la elección presidencial y por la forma en que lograron, violando realmente el espíritu de la ley, sobre representar a la coalición legislativa del presidente Juntos Haremos Historia en ambas cámaras, pero más claramente en la Cámara de Diputados, la elección del año entrante es crucial, porque o va a validar este momento del país de un presidente con todo el poder, sin restricciones institucionales, por lo menos desde el punto de vista legislativo, con todo lo que ello implica, o no, o veremos el resurgimiento de un país más plural, con más pesos y contrapesos, que yo siempre he estado a favor de ello, no importa quién gobierno, que sea el presidente que más fe le tengo. Creo que el poder absoluto nunca es bueno. Hay pocos ejemplos donde un Estado que concentra todo el poder, con un individuo que concentra todo el poder, ayuda a mejorar las cosas. Entonces, lo que voy a discutir en esta ponencia es cómo veo la elección del 21. Pues no les voy a decir cómo la veo, para que tengan que sumearse. Eso, vamos a sumearnos a tu ponencia. Y es Carlos Elizondo. ¿Algún comentario final que quieras compartir, Carlos? No, pues agradecerte la oportunidad de hablar con ustedes aquí en Enlace Judío. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.